pero este alimento que estaba ya en el estómago estaba revuelto con mucho ácido clorhídrico, con, con mucho jugo gástrico, y esto hacía que este quimo se convirtiese en un quimo ácido. De tal manera que cuando el estómago se contrae e impulsa el alimento hacia adelante, el quimo ácido está llegando al duodeno. Y el duodeno les dije que tiene un pH de 8, el cual es un pH muy alcalino, e inmediatamente va a sentir el cambio de pH. Porque imagínense, él tiene un pH de 8 y está llegando de a un quimo ácido del estómago que tiene un pH de 4. Obviamente, este quimo ácido va a irritar al duodeno, y precisamente esa irritación del duodeno por ese cambio de pH va a provocar que el duodeno libere una hormona que se llama secretina. Y esta hormona secretina, ¿qué es lo que va a producir? Va a estimular a que el páncreas produzca y secrete el jugo pancreático. Y que les mencioné yo que el jugo pancreático era un jugo que estamos viendo ahí incoloro, con un pH aproximadamente de ¿cuánto? De 8, que dijimos que es muy alcalino, y que la concentración de aniones y cationes es similar a la del plasma, pero lo importante de este jugo pancreático para tener un pH tan alcalino es que tiene 3 veces más la concentración de bicarbonato que en el plasma. Y si ustedes recuerdan, el bicarbonato es una molécula, es una base, y como base puede neutralizar el pH. Entonces yo les mencioné que al liberar el jugo pancreático, que es altamente rico en bicarbonato, ¿qué va a hacer este jugo pancreático? Va a hacer que el quimo ácido se alcalinice. Y les mencioné yo que necesitábamos alcalinizar el pH de este quimo ácido porque las enzimas que trabajan en la digestión pancreática son enzimas que trabajan en un pH, ¿qué dijimos? En un pH alcalino. De tal manera que si ustedes ven, el jugo pancreático va a tener 2 momentos de secreción. Número 1, cuando secreta jugo pancreático sin enzimas, porque no hay razón de secretar enzimas y esas enzimas se van a desnaturalizar en cuanto entran en contacto con el quimo ácido. Entonces, primeramente se va a secretar un jugo pancreático sin enzimas, cuya finalidad, ¿cuál va a ser la secreción de este jugo pancreático? ¿Cuál va a ser la finalidad de este jugo pancreático sin enzimas? Alcalinizar. Alcalinizar a este quimo ácido para que puedan ahora sí, en un segundo momento, secretarse las enzimas pancreáticas, pero ya las enzimas pancreáticas van a llegar con un quimo que ya está alcalinizado y ya pueden degradar y seguir degradando a este quimo alcalino. Entonces, niños, vamos a ver que cuando el quimo ácido llega al estómago, al duodeno, ocupamos nosotros secretar jugo pancreático. Y el jugo pancreático, niños, igual que el jugo gástrico, va a tener 2 mecanismos de secreción, un mecanismo hormonal y un mecanismo nervioso. El mecanismo nervioso acá es por el nervio vago igual. Recuerden que el nervio vago inerva desde el tercio inferior del esófago, pasando por el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion ascendente hasta el ángulo hepatocólico. ¿Se acuerdan todo? O sea, hasta allá inerva el nervio vago. O sea, el duodeno también está inervado por el nervio vago. Y va a pasar lo mismo. Cuando este quimo pasa al duodeno, se distiende el duodeno, la distensión del duodeno excita el nervio vago excitado libera acetilcolina, esa acetilcolina viaja por sangre, llega a las células pancreáticas y en las células pancreáticas induce la producción y secreción de jugo pancreático, jugo pancreático que recuerden que va a llegar a través del conducto pancreático principal
junto con el colédoco para desembocar en la segunda porción del duodeno, en el ámpula de Vater, y ahí hubo en el esfínter de Oddi, y ahí se va a secretar el jugo pancreático. ¿Se acuerdan de eso ya? Eso no cambia, es exactamente igual. Pero tenemos otro mecanismo que es el mecanismo que hormonal. Recuerden que está el mecanismo nervioso y el mecanismo hormonal. Aquí, niños, el mecanismo más importante para la producción y secreción de jugo pancreático, el mecanismo más importante para la producción y secreción de jugo pancreático es el mecanismo hormonal. Ese es el más importante. En el jugo gástrico, ¿cuál era el mecanismo más importante? Era el mecanismo nervioso. Aquí en el jugo pancreático, el mecanismo más importante es el mecanismo hormonal. Y el mecanismo hormonal Entonces, aquí el mecanismo hormonal es el más importante. Pero este mecanismo hormonal, niños, va a tener dos hormonas que van a estar involucradas en la secreción del jugo pancreático. Hay dos hormonas involucradas. Las dos hormonas son hormonas que se producen por el duodeno. Quiere decir entonces que son hormonas que duodenales. Las dos son hormonas duodenales, las produce el propio duodeno. Y vamos aclarando de una vez, las dos hormonas secretan jugo pancreático, las dos. Las dos hormonas secretan jugo pancreático porque actúan en manera de una cosa que se llama sinergismo. ¿Se acuerdan alguien qué es el sinergismo? ¿Qué es la sinergia? La sinergia es que trabajan en conjunto. Que trabajen en conjunto. O sea, quiere decir entonces que las dos hormonas por separado provocan secreción de jugo pancreático. Sí, sí provocan secreción de jugo pancreático. Sin embargo, si actúan en sinergismo, es muchísimo mayor la secreción de jugo que de jugo pancreático. Entonces, ¿cuáles son estas dos hormonas duodenales? Una que se llama secretina, que ya les hablé ahorita de la secretina. Número uno es la secretina, y número dos es la CCK, o también llamada colecistoquinina, CCK, o el nombre largo es la colecistoquinina, colecistoquinina o colecistoquinina. Colecistoquinina o colecistocinina. Ok, estas dos hormonas, secretina y colecistocinina, son hormonas duodenales. Las está produciendo, así se escribe bien, Alejandro. Así se escribe. Las está produciendo el duodeno, estas dos hormonas, la colecistocinina y la secretina. Las dos, niños, van a estimular la secreción de jugo pancreático. Pero la secretina va a estimular principalmente la secreción de jugo pancreático sin enzimas pancreáticas. ¿Sin enzimas qué? Pancreáticas. Quiere decir que va a secretar esto que estamos viendo ahí, este es jugo incolor, todo esto. Y la CCK también va a estimular la secreción de jugo pancreático, pero principalmente las enzimas pancreáticas. Principalmente a quién va a estimular la CCK, a la producción y secreción de las enzimas ¿qué? De las enzimas pancreáticas. Esto significa que la secretina no estimula la secreción de enzimas pancreáticas, sí, sí lo hace, pero es muchísimo más la CCK. ¿Significa que la CCK no produce la secreción de jugo pancreático? Sí, sí produce la secreción de jugo pancreático, pero muchísimo más la secretina. Y entonces, como las dos actúan en sinergia, entonces va a haber mucha liberación de ¿qué? De jugo pancreático y mucha liberación de enzimas pancreáticas. Pero recuerden que va primero en orden.
primero hay secreción de jugo que pancreático y luego hay secreción de enzimas que pancreáticas. Porque recuerden que una vez que se secreta el jugo pancreático, se alcaliniza el quimoácido y entonces en un segundo momento se puede secretar la liberación de ¿qué? De enzimas pancreáticas. Y vamos a tener, niños, tres enzimas pancreáticas que obviamente se van a secretar en sus estados que inactivos o enzimógenos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas tres enzimas pancreáticas? Una se llama quimiotripsinógeno, precarboxipeptidasa, así se llama, precarboxipeptidasa y tripsinógeno. Déjense los apunto aquí, miren, los tres. Las tres enzimas pancreáticas son estas. Tripsinógeno, ahí está el tripsinógeno, quimiotripsinógeno y la precarboxipeptidasa. Ahí están las tres enzimas en sus simógenos: tripsinógeno, quimiotripsinógeno y precarboxipeptidasa. Estas tres son enzimas que proteolíticas, ¿verdad? Y hay que secretarlas de manera que inactiva, por una pequeña razón. El páncreas, literalmente, ¿qué significa páncreas? Pan significa todo y crea significa que proteína. Entonces, ¿qué es el páncreas? Es un órgano que está hecho prácticamente de pura ¿qué? Proteína. Imagínate qué va a pasar si estas enzimas proteolíticas se activan en el páncreas. Van literalmente a qué? A degradar y a digerir al propio ¿qué? Páncreas. Y cuando pasa eso, ¿cómo se llama? Eso se llama pancreatitis. Entonces, ¿qué hay que hacer? El páncreas debe de producir y secretar sus enzimas de manera que inactiva hasta que lleguen ¿a dónde? Al duodeno. Allá en el duodeno, entonces, se deberán de ¿qué? De activar y pasar a sus formas biológicamente ¿qué? Activas. Por ejemplo, el tripsinógeno, su forma activa es tripsina. Vamos a ponerla aquí, tripsina. El quimiotripsinógeno, quimiotripsina. Y la precarboxipeptidasa, carboxipeptidasa. Entonces, quiere decir que el tripsinógeno pasa a ser ¿qué? Tripsina. El quimiotripsinógeno pasa a ser quimiotripsina. Y la precarboxipeptidasa pasa a ser carboxipeptidasa. Pero ¿hasta en dónde el tripsinógeno se está convirtiendo en tripsina? En el duodeno. Ahora aquí la pregunta es, ¿se acuerdan quién activaba el pepsinógeno pepsina en el estómago? El ácido clorhídrico. Entonces aquí se necesita un activador de las enzimas pancreáticas. Y para esto no hay que confundir, niños, que el duodeno va a producir una enzima duodenal, o sea, no es del páncreas. El propio duodeno está produciendo esta enzima duodenal, porque la está produciendo el duodeno, que se llama enteropeptidasa. ¿Cómo se llama la enzima que está produciendo aquí el duodeno? Enteropeptidasa. Enteropeptidasa. Entonces, vean,
el duodeno está formando esta enzima duodenal llamada enteropeptidasa. ¿Qué hace esta enzima enteropeptidasa? Agarra el tripsinógeno y lo convierte a tripsina. Entonces, ¿quién está activando el tripsinógeno a tripsina? La enteropeptidasa. Que es una enzima que Duodenal. Y aquí es importante, una vez que la enteropeptidasa convierte el tripsinógeno a tripsina, la reacción se vuelve autocatalítica. ¿Qué significa que la reacción se vuelve autocatalítica? Que la tripsina actúa ¿sobre quién? Sobre el tripsinógeno y lo convierte a tripsina. Y esa tripsina actúa sobre el tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Se volvió autocatalítica. Esto significa que la enteropeptidasa solamente se necesitó para activar de manera inicial ¿a quién? Al tripsinógeno y convertirlo a tripsina, pero la reacción se vuelve, les dije que la reacción se vuelve autocatalítica. Y no nada más esto, la tripsina convierte el quimiotripsinógeno a quimiotripsina. Y la tripsina también convierte la precarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Quiere decir entonces que la tripsina es la enzima encargada de activar a todas las enzimas ¿de quién? A todas las enzimas de la digestión pancreática. La tripsina actúa sobre el tripsinógeno y lo convierte en tripsina. La tripsina actúa sobre la quimiotripsina, la convierte en el quimiotripsinógeno y lo convierte en quimiotripsina. La tripsina actúa sobre la precarboxipeptidasa y lo convierte ¿en qué? En carboxipeptidasa. Quiere decir que ¿quién es el activador de las enzimas pancreáticas? Tripsinógeno. La tripsina. Pero ¿quién fue el que inició la activación de las enzimas pancreáticas? De hecho, de la primera es la enteropeptidasa, que es una enzima que del duodeno. Ahora, ¿qué está provocando que se libere la secretina? Yo les acabo de mencionar que la secretina se está provocando y se está liberando por el cambio de pH. Cuando este quimoácido llega al duodeno, en el duodeno existen células quimiosensibles. Y estas células quimiosensibles van a detectar los cambios de pH. Y al detectar inmediatamente los cambios de pH, provocan que se libere la secretina. ¿Y qué va a hacer la secretina? Ir a las células del páncreas, provocar que se produzca el jugo pancreático, que se secrete el jugo pancreático. Y la CCK, ¿quién la va a producir y quién la va a liberar? El propio duodeno también. Y también va a ser por células quimiosensibles. Pero, ¿qué va a provocar la producción y la secreción de la CCK? ¿Alguien sabe qué provoca la producción y la secreción de la CCK? Creo que alguna vez ya se los había dicho. La secretina, ¿qué fue? El cambio de pH, ¿vale? La CCK se va a estimular, se va a producir y se va a secretar de acuerdo a las cantidades de ácidos grasos y monogliceroles de la dieta. De acuerdo a las cantidades de ¿qué? De ácidos grasos y monogliceroles de la dieta. ¿Qué significa? Que la liberación de CCK es proporcional a la cantidad de grasa que tiene el alimento. Entre más grasa tenga, mayor liberación de ¿qué? De CCK. Entre menos grasa tenga, menor liberación de CCK. Entonces, ahí ya tenemos que la liberación de la CCK está condicionada a la cantidad de ácidos grasos que tiene la dieta. Ahora, cuando llega el alimento al duodeno y se reconocen los ácidos grasos y los monogliceroles, se libera la CCK, pero la CCK va a tener muchas funciones.
Yo voy a mencionar nada más 4 funciones de la CCK, pero en realidad tiene muchas funciones. Número 1, cuando se libera CCK, la CCK va y hace que la vesícula biliar se contraiga. Entonces, ¿quién provoca que la vesícula biliar se contraiga? La CCK. Y al contraerse la vesícula biliar, entonces se va a dar la secreción del jugo biliar, y entonces se va a secretar junto a lo que les había dicho ahí en el ámpula de Bate a nivel del colédoco, a nivel del conducto colédoco, la secreción pancreohepatobiliar, ¿se acuerdan? Ya habíamos dicho. Entonces, la CCK hace que la vesícula se contraiga, y al contraerse la vesícula saca su contenido biliar por el cístico, y el cístico se une al hepático común y se forma el colédoco. Y en el colédoco se une el conducto principal del páncreas y desembocan todos juntos. Y entonces se da la secreción pancreohepatobiliar. ¿Pero quién está provocando que la vesícula biliar se contraiga? La CCK. La CCK tiene una segunda función: ir a las células del estómago e inhibir la secreción de jugo gástrico. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que la CCK era un inhibidor de jugo gástrico. ¿Se acuerdan? Lo miré en la clase pasada como inhibidores de la secreción del jugo gástrico. Tercera función de la CCK. La CCK va al hipotálamo, y a nivel del hipotálamo actúa de manera que se llama anorexigénico. ¿Alguien sabe qué es un anorexigénico? Anorexigénico. Que quite el apetito. Exacto, inhibe el apetito. Nosotros el apetito se nos quita gracias a hay muchos mecanismos, pero uno de los principales es la CCK, que actúa a nivel del hipotálamo y hace que se nos quite el hambre, como anorexigénico. Entonces, vean, la CCK actúa como un vaso, hace que la vesícula biliar se contraiga, hace que se inhiba la secreción de jugo pancreático, actúa a nivel del hipotálamo inhibiendo el apetito, pero también lo que nos compete, va al páncreas y estimula en el páncreas que se produzca y que se secrete jugo pancreático, y entre ellas enzimas pancreáticas. Y entonces así se da la secreción de enzimas pancreáticas. La secretina no provoca la secreción de enzimas pancreáticas, sí provoca la secreción de enzimas pancreáticas, pero es más la CCK y actúan de manera sinérgica. Entonces todo esto está haciendo la secretina. Y ahí está, miren, vean, esto es importante. ¿Se acuerdan que mediaba la producción y la secreción de jugo gástrico ahí arriba? El calcio. Aquí vean, la acetilcolina también por calcio estimula la secreción de jugo pancreático y enzimas pancreáticas. La CCK también provoca por calcio la elevación de secreción de enzimas pancreáticas y de jugo pancreático. Pero vean, la secretina no eleva el calcio. La secretina, ¿a quién eleva? Al AMP cíclico. Y este AMP cíclico media la liberación de jugo, de jugo pancreático. ¿A través de quién? A través de la secretina. Bueno, ya se libera la secretina, ya se libera la colecistoquinina, hay liberación de jugo pancreático, hay liberación de enzimas pancreáticas, hay liberación de la enteropeptidasa. La enteropeptidasa convierte el tripsinógeno a tripsina, la tripsina sobre tripsinógeno a tripsina, la tripsina a la quimiotripsinógeno a quimiotripsina, la tripsina a la precarboxipeptidasa a carboxipeptidasa. Y ahora yo ya tengo a todas las enzimas pancreáticas activas a nivel de ¿dónde? Del duodeno, a nivel de la luz del duodeno, y ya se puede dar entonces la digestión pancreática por estas enzimas pancreáticas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues miren, la tripsina y la quimiotripsina son endopeptidasas, pero la carboxipeptidasa es la primer exopeptidasa que existe. Por lo tanto, les pregunto, ¿la digestión pancreática va a liberar aminoácidos? Sí, porque ya existe una primer Peptidasa.
Una primer exopeptidasa. Exopeptidasa. Recuerden que la tripsina, la pepsina era una que endopeptidasa, no era una exo, por eso no liberaba aminoácidos. Hasta aquí está apareciendo la primer exopeptidasa de la digestión de las proteínas. No me confundan cuál es la primera enzima de la digestión a cuál es la primera exopeptidasa de la digestión. ¿Cuál es la primera exopeptidasa de la digestión? La carboxipeptidasa, que si ustedes ven, rompe principalmente donde hay aminoácidos de tipo que triptófano, tirosina, leucina y fenilalanina, principalmente. Y la tripsina es una endopeptidasa, por lo tanto, ¿liberará aminoácidos? No, pero rompe uniones principalmente donde hay aminoácidos de tipo ¿qué? Arginina y lisina. Y la quimiotripsina también es una endopeptidasa que rompe uniones de aminoácidos que son principalmente tirosina, fenilalanina, triptófano y metionina. Muy similar a la pepsina, ¿eh? ¿Se acuerdan que la pepsina rompía aminoácidos donde había principalmente de qué tipo de aminoácidos? ¿No se acuerdan qué tipo de aminoácidos principalmente? Ahí está, mira. Dios. ¿Qué tipo? Ahí está, miren. Tirosina, fenilalanina y triptófano. Y ahora estamos viendo acá, miren, que ¿quién rompe tirosina, fenilalanina y triptófano también? La quimiotripsina, miren. Pero una pequeña diferencia. Esta también es endopeptidasa, sí, pero es una endopeptidasa que pancreática. La pepsina también es una endopeptidasa, sí, pero es una endopeptidasa que gástrica. Entonces, no es lo mismo decir endopeptidasa pancreática que rompe aminoácidos de tirosina, fenilalanina y triptófano a endopeptidasa gástrica que rompe aminoácidos de tipo tirosina, fenilalanina y triptófano. Una es una quimiotripsina, la otra es la pepsina. ¿Por qué? Porque no son las mismas endopeptidasas. Una es pancreática y la otra es gástrica. Y entonces, así la digestión pancreática ya está liberando péptidos muy pequeños. Ya las enzimas enteropeptidasas están liberando tripéptidos, péptidos, aminoácidos. O sea, ya se están liberando péptidos extremadamente pequeños por la digestión pancreática. Pero todavía no se liberan todos los aminoácidos. Todavía debemos de seguir degradando estos hasta liberar completamente los aminoácidos. Bueno, el alimento sigue avanzando porque se sigue contrayendo también el duodeno y ahora pasa el alimento ¿a dónde? Al intestino. Y ahí el ayuno se va a llevar a cabo, va a llegarse continuando la digestión. Ahora la digestión ¿qué? Intestinal, que se lleva a cabo por el jugo intestinal. El jugo intestinal prácticamente es igual que el jugo pancreático, prácticamente igual que el jugo pancreático. La única diferencia es que aquí también se produce una enteropeptidasa, pero es una enteropeptidasa no duodenal. Es una enteropeptidasa formada por el yeyuno, por el intestino delgado. Es una enteropeptidasa yeyunal, o sea, producida por el yeyuno. Pero, ¿qué hace esta enteropeptidasa? Lo mismo que la enteropeptidasa del duodeno, lo mismo, activar a las enzimas pancreáticas. La única diferencia es que aquí lo aumenta 2000 veces más. ¿Por qué? Porque literalmente ya estamos en el sitio donde se va a llevar a cabo la absorción de los aminoácidos. Entonces, yo necesito acelerar el proceso de la digestión y por eso a nivel del
intestino se produce esta enteropeptidasa intestinal que va a aumentar 2000 veces la velocidad de la actividad del tripsinógeno, de las activaciones de las enzimas pancreáticas, precisamente para que se forme más enzimas pancreáticas, para que se activen más y más rápidamente degraden a estas proteínas. Ahora, la digestión intestinal se va a llevar a cabo en 2 etapas. La digestión intestinal. Número 1, a nivel de la luz intestinal. A nivel de la luz intestinal, ¿por quién se va a dar? Por las enzimas pancreáticas y por la enteropeptidasa. Eso ya lo vimos. O sea, a nivel de la luz intestinal se va a dar por ellas. Pero a nivel de la luz, entonces se van a liberar muchos dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Y esos dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos van a ser absorbidos por la célula enteral. O sea, se van a meter a la célula enteral, al enterocito. Pero que se metan a la célula enteral no significa que se vayan a absorber. Recuerden que para absorber deben de pasar la circulación y de la circulación irse hacia ¿dónde? Hacia el hígado. Aquí no han llegado. Lo primero que han hecho es únicamente meterse de la luz a la célula enteral. Pero ¿por qué vamos a meter a la célula enteral dipéptidos y tripéptidos? Porque dentro de la célula enteral se da la segunda etapa de la digestión intestinal. Porque dentro de la célula enteral existen las enzimas dipeptidasas, tripeptidasas y aminopeptidasas. ¿Y qué creen, niños, que van a ser las enzimas dipeptidasas, tripeptidasas y aminopeptidasas a nivel de la célula enteral? ¿Degradar a quién? A los dipéptidos y a los tripéptidos. Y al degradar dipéptidos y tripéptidos, ¿qué se empiezan a liberar? Aminoácidos. Y ahora los aminoácidos van a pasar de la célula enteral ¿hacia dónde? Hacia la circulación portal para ir al hígado, pero ya van a ir puros ¿qué? Aminoácidos. Aminoácidos. Y prácticamente esa es la digestión de proteínas. Entonces, así estamos absorbiendo nosotros, bueno, así estamos digiriendo a nuestras proteínas hasta convertirlas en ¿qué? En aminoácidos. Y ahora sí, yo ya puedo, aquí hay un resumen, vean, de todas las enzimas de la digestión. Sus enzimas, proenzimas, los lugares donde se forman sus activadores y los enlaces que rompen. A ver, permítame.
Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se van a absorber los aminoácidos. Y para absorber los aminoácidos, déjenles hago un dibujo sencillo. A ver si puedo por aquí. Aquí, miren, voy a tratar de dibujarlo. Aquí vamos a tener, miren, las células enterales. Ese es las células enterales, véanlas, aquí están. Ahí están sus núcleos. Obviamente esta es la luz, ¿no? La luz intestinal, ¿sí o no? Ahí está la luz, ¿sí me explico? Esa es la luz intestinal. Obviamente estas son las células células enterales, estas de aquí. Esta es la luz. Aquí recuerden que las proteínas se están liberando como aminoácidos. Si ven, ahí están los aminoácidos ya liberados en la luz, ¿no? Estos tienen que llegar acá al hígado. Pero para llegar al hígado tienen que pasar de la luz, así atravesar todo esto, llegar a un vaso sanguíneo que está por acá y meterse el vaso sanguíneo y llegar así al hígado y llegar acá. Este vaso sanguíneo forma parte de lo que es la circulación portal, ¿no? Que viene de todo el tubo digestivo. Pero este aminoácido, ¿a quién tiene que atravesar primeramente? Miren, a la célula que enteral, atravesar la célula enteral, llegar al vaso sanguíneo, meterse por el vaso sanguíneo, la circulación y llegar a ¿dónde? Al hígado. ¿Lo ven? Ahora, entonces esto hace que esta célula enteral, digamos que tiene dos membranas. Una membrana que da hacia ¿dónde? Una membrana que da hacia la luz del vaso, ¿lo ven? Y una membrana que da hacia ¿dónde? Hacia el vaso sanguíneo. ¿Ah? ¿Cómo se llama esta membrana que da a la luz? Se llama membrana apical. ¿Membrana qué? Apical. Así como lo escuchan, membrana apical. ¿Y cómo se llama esta membrana que da al vaso sanguíneo? Pues se llama membrana vasolateral. ¿Por qué cree que se llama membrana vasolateral? Pues es una membrana que está pasa por un vaso. Entonces, literalmente, entonces, el aminoácido tiene que, para absorberse y llegar hasta el hígado, tiene que atravesar primeramente a la membrana ¿qué? Apical. Y luego a la membrana ¿qué? Vasolateral. Y así llegar a ¿dónde? Al vaso. Al torrente sanguíneo. A la circulación portal y llegar hacia ¿dónde? Al hígado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se absorbe. Aquí en la membrana apical, que es esta, la membrana apical, también vamos a ver, niños, también vamos a ver que aquí en la membrana apical, en la luz, perdón, vamos a ver que hay muchos sodios, hay mucho sodio. Sodio, miren, mucho sodio, ¿lo ven? Mucho sodio. Hay mucho sodio en la luz, mucho sodio. Y hay poco sodio en la célula enteral, ¿lo ven? Hay poco sodio. Y hay poco sodio porque recuerden que aquí en la membrana apical, existe una proteína aquí que se llama bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Alguien sabe qué hace la bomba sodio, potasio, ATPasa? Y intercambia sodio del interior por potasio del exterior, creo, usando ATP. Al revés. Saca 3 sodios, saca sodio y mete potasio. Saca 3 sodios y mete 2 potasios. De tal manera que, ojo, al esta proteína estar sacando sodios y al meter potasio, ¿qué va a pasar con las concentraciones de sodio en la luz? ¿Van a aumentar o van a disminuir? ¿Para qué? Van a aumentar porque esta membrana sodio, potasio, ATPasa, ¿qué está haciendo? Está sacando todo el tiempo el sodio hacia la luz y está metiendo al potasio a la célula. Sin embargo, niños, entonces esto va a hacer, la bomba sodio, potasio, ATPasa, va a hacer que haya mucho sodio ¿en dónde? En la luz.
y que haya poco sodio ¿en dónde? En la célula. En la célula. Y entonces, si hay mucho sodio en la luz y hay poco sodio en la luz, por simple gradiente de concentración, el sodio, ¿qué quiere hacer? Entrar en la célula. Por simple gradiente. Y el sodio puede entrar por simple gradiente de concentración, ¿sí o no, a la célula? Sí, porque está siguiendo su gradiente de concentración. Hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro. El sodio sigue su gradiente y se mete. Pero en cuanto se mete, ¿lo dejamos afuera? ¿Adentro, perdón? No, porque en cuanto se mete, recuerden que tenemos a la bomba que sodio, potasio, TPasa, que ¿qué hace? Lo vuelve a sacar ¿a dónde? A la luz. Entonces el sodio vuelve a sacar, volvemos a sacarlo y otra vez hacemos que sus concentraciones se vuelvan ¿qué? Aumentar y otra vez hacemos que el sodio, siguiendo su gradiente, se meta ¿a dónde? A la célula. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en la membrana apical, niños, no hay ninguna proteína que absorba aminoácidos, ninguna. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y cómo se va a absorber entonces los aminoácidos? Por la membrana apical. Bueno, el mecanismo se llama transporte activo secundario por cotransportador de sodio. Es un transporte activo secundario por cotransportador. En este caso, sodio. Si se acuerdan de los transportes activos, ¿no? Hay dos tipos de transporte activos, primarios y secundarios. Y de los secundarios hay dos tipos, porte, antiporte, o cotransportador o antitransportador. En este caso, ¿qué es para entender esto? O sea, déjense tonterías. Yo sí, o sea, el término correcto sí es transporte activo secundario por cotransportador de sodio. ¿Qué significa? El aminoácido se pega al sodio en la luz. Y al pegarse el aminoácido al sodio, el sodio va a seguir su gradiente y se va a meter ¿a dónde? A la célula, atravesando la membrana que apical. Pero ¿a quién va a acarrear consigo? Pues al sodio. Al aminoácido. Al aminoácido. Y así se absorbió el aminoácido en la membrana que apical. O sea, se fue acarreado ¿por quién? Por el sodio. El problema es de que ahí en la luz el aminoácido le habla bonito al sodio, se enamoran, se juntan y se mete el aminoácido junto con el sodio, pero el que se metió fue el sodio, siguiendo su gradiente, y fue acarreado el aminoácido. Ya dentro de la célula enteral se separa el sodio y se separa el aminoácido. Y se separan porque van a sacar al sodio. ¿Quién va a sacar al sodio? La bomba sodio, potasio, TPasa. Y la neta le dice al aminoácido, pues sí te quiero, pero me gusta más la célula enteral y me voy a quedar aquí, me separo de ti, que te saquen a ti y yo me quedo aquí. Punto, se acabó. Y ahora lo que tiene que hacer, eso se llama transporte activo secundario por cotransportador de sodio. Eso significa. Y ahora el sodio, el aminoácido, exacto, típico virus. Ahora el sodio, el aminoácido ya está en la célula enteral y ahora tiene que atravesar ¿a quién? A la membrana ¿qué? Vasolateral. Y en la membrana vasolateral hay proteínas transportadoras de aminoácidos. De tal manera que utiliza cualquier proteína transportadora de aminoácidos y ya llega ¿hacia dónde? Hacia el torrente sanguíneo. Torrente Hacia sanguíneo. la circulación portal y así se va ¿hacia dónde? Hacia el hígado y ya llegaron los aminoácidos ¿a dónde? Al hígado. Punto. Así es. Eso es toda la absorción de los aminoácidos. ¿Vale? Ahora ya llegaron los aminoácidos al hígado. A veces pueden pasar algún dipéptido o algún tripéptido que pueda escaparse. Sí puede ser. Sin embargo, en cuanto llegan esos dipéptidos y esos tripéptidos, inmediatamente son eliminados en el hígado, no se utilizan. Por la simple, sencilla razón que recuerden que si ya es un dipéptido, ya hay una secuencia determinada. Y no ocupamos ninguna secuencia determinada. Si es un tripéptido, ya hay una secuencia determinada y no ocupamos secuencias determinadas. Ocupamos aminoácidos puros para yo formar mis secuencias de acuerdo a mi información genética. ¿Vale? Bueno,
ya llegó ese aminoácido al hígado. Fíjense, ya desde que nos lo comimos, ya llegó hacia dónde? Hacia el hígado. Ahora, ¿qué va a pasar en el hígado? Bueno, es la sesión que vamos a ver mañana. ¿Qué va a pasar con el aminoácido ya en el hígado? O sea, ya vamos a empezar las rutas metabólicas que se pueden hacer con estos aminoácidos una vez que llegan al hígado. Obviamente, niños, ¿para qué creen que va a ser utilizado principalmente esos aminoácidos? Para formar proteínas. Primeramente, número uno, casi la totalidad de ellos van a ser utilizados para formar proteínas. Pero no nada más sirven para proteínas, sirven para hacer otras cosas con ellos, que son las que vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Bye.